Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a tratar el tema de la parábola de Jesús sobre las 10 vírgenes. Este tema no lo habíamos tratado anteriormente, por eso lo vamos a tratar. Así que es como una especie, es como si fuera lectura comprensiva, pero no vamos a hacer la lectura, sino que vamos a inmediatamente a hablar de la parábola. La parábola, Jesús comienza diciéndonos que es el reino de los cielos es semejante a. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 25, creo que del 1 al 13 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que comienza a decirnos Jesús? Esto, lo que le voy a decir ahora es concerniente a una semejanza, es decir, a algo que es parecido a cómo es que viene el reino de los cielos, explicándole a la persona que lo están escuchando. Bien, entonces dice que es semejante a 10 vírgenes que se estaban alistando para las bodas, ¿verdad? Y estas 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas, cada una tenía su lámpara, pero solamente 5 de ellas, a las cuales le llama prudente, compraron aceite, tenían preparado el aceite. Ese aceite lo tenían preparado para ponerlo en la lámpara a la hora que llegara el esposo, que llegara a la hora de las bodas, para ir con el esposo, para ponerlo en la lámpara, prenderla entonces la lámpara, utilizando el combustible, el aceite, y poder ver, poder tener luz. Pero 5 de ellas no se ocuparon de ir a comprar el aceite, sino que simplemente lo dejaron así. Entonces, siendo que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo durante la noche, cada una de las vírgenes comenzó a cabecear y se durmió. Importante, no se durmieron solo las 5 insensatas, todas durmieron, las 5 insensatas como las 5 prudentes, todas fueron cayendo dormidas, todas durmieron. Y cuando se escuchó el clamor, se escuchó a medianoche un clamor, una voz de que venía el esposo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que todas despiertan a la misma vez. Entonces las 5 insensatas a la medianoche, sabiendo que no tienen aceite, le dicen a las 5 prudentes que le den de su aceite para que ellas también tengan. Pero las 5 prudentes le dicen que no, que vayan y compren de los que venden aceite para que no le falte a ellas y a las otras también, es decir, para que no queden las dos con las lámparas no suficientemente llenas de aceite, los dos grupos. Entonces ellas se van a buscar, a comprar el aceite, y las 5 sensatas que tienen el aceite, bueno, pues llega el esposo, ellas se van con él y ellas entran en la casa. Luego vienen las otras 5 y llegan y no, y tratan de entrar, tocan a la puerta, pero les dice: apartados de mí, no os conozco. Le dice el esposo, le dice: apartados de mí, no os conozco, quedan afuera. Bien, estas ideas que están aquí son algo que son recurrentes en las parábolas que Jesucristo dice sobre el reino de los cielos. Algo importante es lo siguiente: el concepto de quedarse afuera. El concepto de quedarse afuera es quedarse afuera de la nueva Jerusalén. Eso siempre va en ese sentido. Quedarse fuera de la nueva Jerusalén, esa es la condenación. Es decir, cuando una persona queda fuera de la nueva Jerusalén, quiere decir que esa persona quedó en perdición, que no recibió a Jesucristo. Por lo tanto, como no recibió a Jesucristo, no puede entrar, porque en la nueva Jerusalén, en la tierra prometida, nada inmundo puede entrar. Y no que los otros sean, no que los que entran sean santos por sí mismos, sino que son santificados. ¿Por qué son santificados? Porque ellos fueron y compraron aceite. Pero ¿qué es lo que significa comprar aceite? Comprar aceite significa simplemente ir a Cristo. El Señor Jesucristo nos da vamos a decir, este concepto de varias maneras. Nos lo da, por ejemplo, cuando le dice a la de Magdalia, le dice, no, perdón, a la samaritana, me enredé ahí. Cuando le dice a la samaritana que él le dará agua de vida, es decir, el que venga a mí, yo le daré agua de vida agua que brotará para vida eterna, le dice.
y no tendrás sed jamás, le dice, ¿verdad? Es decir, ¿dónde nosotros podemos tener, en este caso, lo está diciendo como agua, dónde nosotros podemos obtener esa agua que necesitamos para ser levantados y para salvación en el postrer día? En el mismo Jesucristo. Él también le dice, a algunos le dice también de la siguiente manera, dice, compra de mí oro refinado y plata, es decir, que es de Jesucristo, de él mismo, el cual nosotros podemos obtener el oro refinado, del cual podemos obtener la plata y el oro refinado. Es decir, es lo mismo, es el asunto, o sea, lo podemos poner en paralelo con el asunto del aceite. De él, de Jesucristo, es que podemos obtener lo que necesitamos para ser llenos. Entonces, ¿qué más nos dice? El que viene a mí, es decir, yo le daré mi espíritu, y ese aceite también está representando a su espíritu. Ese Espíritu Santo es lo que va a permitirnos a nosotros poder tener acceso al reino de Dios. ¿Mm? ¿Cómo nosotros tenemos Espíritu Santo? Por medio del mismo Cristo. Él es el que nos da el Espíritu Santo. Ahora bien, hay alguna cosa que tenemos que ver en la parábola. Esta parábola nos está hablando de el tiempo ¿cómo se diría? Nos está hablando de un tiempo extendido. Nos está refiriendo como si fuese una noche, un día y una noche, pero nos está hablando de un tiempo extendido. ¿Cuál es este tiempo extendido? Si nos fijamos, las 10 vírgenes están representando a toda la humanidad. Bien, pero toda la humanidad de todos los tiempos, no solamente de una fracción de tiempo, o de ahora, sino de todos los tiempos. ¿Qué sucede? Que las 10 vírgenes dice que ellas cabecean y se duermen, pero unas antes de dormir ya tenían el aceite, ya habían comprado, ¿verdad?, de Cristo el oro refinado, ya habían obtenido el aceite, ya habían obtenido el agua para vida eterna, ya habían obtenido eso antes de dormir. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice que durmieron? Lo que está diciendo es que murieron. Es decir, nos está reflejando que nosotros, por ejemplo, y nuestros antepasados, todos nuestros antepasados, de todos ellos, lo que fueron a Cristo para que Cristo les diera vida, es decir, lo que compraron aceite, lo que obtuvieron de Cristo, ese don preciado, ese regalo de que Él se da a sí mismo a través de su Espíritu, la salvación a través de Cristo, lo que compraron aceite de Él, ellos durmieron, es decir, pasado el tiempo cabecearon, es decir, envejecieron. Cuando dice que cabecearon, dice que envejecieron, pasó el tiempo y se durmieron, que murieron. Bien, eso es lo que quiere decir la parábola. Murieron. Entonces, todos los prudentes que compraron aceite de Cristo y los imprudentes que no fueron a Cristo para que Él les diera del aceite. Entonces, llegada la hora, llegada la medianoche, es decir, esta medianoche lo que está representando es la segunda venida de Cristo. Se oye una voz y un clamor, y la voz de esposo. Y a la voz de esposo, todas despiertan. ¿Se dan cuenta? Todas despiertan, todas las vírgenes despiertan. Y es lo mismo que sucede, es lo mismo, está ejemplificando la profecía que tenemos sobre la segunda venida de Cristo. Y la pregunta, ¿a quiénes resucitará Cristo cuando se escuche su voz? A todos. Todo el mundo va a resucitar. Tanto los que compraron aceite, es decir, los que fuimos a Cristo, vamos a resucitar, pero no solo nosotros. También van a resucitar los que no fueron a Cristo, también resucitarán. Así como las 5 vírgenes que fueron prudentes y compraron aceite para ponerlo en la lámpara cuando llegara el día, asimismo las 5 vírgenes que no compraron el aceite, es decir, que no estaban preparadas, también despiertan, es decir, también resucita. Todo el mundo va a resucitar. Ahora, todo el mundo va a resucitar, pero en ese momento no todo el mundo va a entrar en las bodas del Cordero. No todo el mundo va a entrar en la tierra prometida. No todo el mundo
va a ir con el Señor, sino que unos quedarán fuera y otros quedarán dentro. Y Jesús siempre nos repite, los que quedan afuera, allí es el lloro y el crujir de dientes. Todo el que queda afuera va a tener el lloro y el crujir de dientes, va a pasar por una situación muy difícil a partir de ese momento. Recordando que el que queda afuera es porque simplemente no vino a Jesucristo para que Jesucristo le diera la vida. Dice siempre el Señor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Mm? Todos vamos a ir a la resurrección, pero no todos van a obtener la vida. La vida no es simplemente la resurrección, la vida es que lo tengamos a Él, que tengamos ese aceite, esa es la vida. Por eso unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para la condenación, para quedarse fuera en ese momento. Pero todo el mundo resucita porque Jesucristo, como podríamos decir, él mismo lo dice, hace llover sobre justos e injustos, sobre sensatos e insensatos, y hace salir el sol sobre sensatos e insensatos. Ahora, el que no le ha aceptado a él para que él quite su pecado de manera voluntaria, bueno, pues no puede entrar en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Ahora, ¿cuánto cuesta el aceite? Porque esto es parte de la insensatez que tienen las 5 vírgenes. ¿Cuánto les cuesta el aceite? Porque ellas le dicen, vayan y compren. El aceite no cuesta nada. Dice, vayan y compren, pero ese vayan y compren es a un precio, sí, es a un precio gratuito. Es simplemente tomar la decisión de ir y pedir por ese aceite, es decir, ir y buscar ese aceite. Porque ¿cuánto nos cobra Jesucristo a nosotros porque nosotros, por darnos la salvación? A nosotros no nos cuesta nada, porque ya Él pagó por eso. Es decir, cuando tú llegues a la tienda donde vayas a buscar el aceite, te vas a encontrar que ya hay alguien que pagó por el aceite, y que el que pagó por el aceite es el mismo que te suministra ese aceite. El mismo que nos da su espíritu es el mismo que ya pagó para que ese espíritu pueda habitar en nosotros, a pesar de que nosotros hubiésemos pecado. Es decir, Él pagó por nuestros pecados, recordando siempre esa idea de que Él pagó por nuestros pecados. O sea, que en realidad no nos cuesta nada. A las 5 vírgenes insensatas no les costaba nada ir por el aceite, simplemente fueron negligentes, es decir, simplemente fueron precisamente eso, insensatas. Así como gran parte de la humanidad, lamentablemente, no ha entendido que hay una salvación gratuita puesta sobre la mesa, que siempre está presta y siendo ofrecida a nosotros como humanidad. Jesucristo nos da la salvación de manera gratuita. Tú puedes obtener este aceite, tú puedes obtener esa agua de vida, tú puedes obtener ese oro refinado de manera gratuita para nosotros, porque no es gratuita porque Cristo pagó por eso. O sea, no es que es gratis en el sentido de que no costó, claro que costó. Lo que pasa es que no te costó a ti ni a mí, a nosotros no nos cuesta. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo y ya. Bien, entonces eso es algo, yo hablaba esto con alguien ayer, y cuando comenzábamos a desvelar estos detalles me decía, pero ¿cómo es posible? O sea, son muy tontas, decía. Me decía la persona cuando comentábamos esto, pero porque no se había percatado de esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué las 5 vírgenes no le dan de su aceite? Es decir, ¿por qué no comparten su aceite con las otras 5 vírgenes? Y en esta parábola Jesús nos lo explica así. Es porque no es posible. No es posible. Mi salvación no puede servir para salvarte a ti o a otra persona. Cada persona tiene que ser llena de esa salvación. Yo no puedo, mi salvación, es decir, el aceite que yo tengo de manera gratuita no es transferible. Eso es lo que sucede. Y aquí en esta parábola lo podemos ver ejemplificado. No es necesariamente que las prudentes no quisieran darle su aceite, es que sencillamente incluso no se puede. Así, ¿por qué? Porque la salvación no es transferible. Bien, no es transferible. Nosotros solamente podemos obtenerla de uno, que es Cristo. Tú no puedes ser salvo a través de mí. Yo no puedo ser salvo a través de ti. Solamente podemos ser salvos si vamos a la tienda a obtener de manera gratuita la salvación de Cristo. Eso es lo que sucede. Por eso, claro, recordemos siempre que esto es una parábola.
y que Jesucristo aquí nos está dando una ejemplificación en palabras entendibles para el pueblo en ese momento en el que se está dando la palabra, de tantos otros ejemplos que ha dado sobre este concepto. Este es simplemente uno más y nosotros tenemos que irlo desglosando y entendiéndolo y adaptándolo a la revelación que hay detrás de la parábola. Y la revelación que hemos podido entender es precisamente esta que le hemos venido dando. Entonces, creo que ya hasta aquí está bastante bien. Compremos aceite, obtengamos oro refinado de Jesucristo de manera gratuita. Pidámosle a Él que nos dé su espíritu, porque ¿qué es lo que hace su espíritu? Su espíritu nos guía a nosotros, a Él nos da testimonio de Cristo, pero también desarrolla en nosotros lo que es el fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? El amor, la benignidad, es decir, todas esas cosas contra las cuales no hay ley, todas esas cosas que Cristo nos proporciona, porque nosotros no podemos proporcionarnos a nosotros mismos. Esa capacidad de amar al prójimo, esa capacidad de amar de verdad a Dios. Entonces, Dios le bendiga mucho. Compra tu aceite a tiempo.